creo que el proceso creativo, el bloqueo del proceso creativo siempre va a existir como una posibilidad y cuando sucede es mejor no forzarlo, sino darle un espacio y luego retomarlo después. Ya, tengo que toser. Mira, bueno, hoy es una conversación bastante chill. La idea no es como una entrevista, pero sí. Bueno, comencé. Sí, yo quería saltar de una en plato fuerte y hablar sobre el regreso a Venezuela. Dios. Sí, porque me encanta el tema de reivindicar lo nuestro desde una perspectiva que se sienta actual y que le ve un poco tipo el nivel audiovisual gráfico del país. Sí, total. Bueno, Regreso a Venezuela es una como de mis masterpieces. O sea, me encanta. Siempre lo voy a tener como atesorado como algo muy importante en mi carrera, en mi vida personal, porque también siento que fue un proceso grabar todo el material y luego llegar a este fashion film. ¿Cuánto duró, en disculpa? sí, duró de la grabación o el video. Tuvimos una semana. Wow. Empezamos de lunes a miércoles en Canaima, regresamos el miércoles, tipo en la tarde, en la noche, reempacar todo, luego salimos en la madrugada del jueves a Los Roques, jueves, viernes Los Roques, y luego sábado y domingo en Caracas. Wow. Trabajón, ¿no? Fue increíble, increíble, un proceso, bueno, obviamente complejo porque trabajar de la mano de Vogue obviamente te pone bastante presión, pero a la vez creo que se sintió muy ameno por el equipo que estuvimos trabajando, Sebastián Cabrices en la dirección creativa, Silvana Treval en la fotografía, Niela Benaim en el estilismo. Bueno, un equipo de gente, primero muy querida y muy talentosa. Entonces creo que eso hizo que el proyecto fuese como bien ameno y de mucho disfrute creativo, que creo que se traduce también mucho en las imágenes que vemos en ese fashion film. ¿Cómo surge la ideación del proceso? La idea. Toda la programación, lo que se va a hacer. Sí. En los años 70 se hizo en Venezuela una editorial para Vogue Italia, que también retrataba ciertos lugares de Venezuela. Y esa editorial fue muy famosa, sobre todo por una imagen de una modelo que está en un lago y tiene un caimán atrás pasando y ella tiene como una orquídea acá puesta en la cabeza. Entonces, lo que se intentó hacer fue un tributo de esta editorial. Sebastián Cabrices, quien fue el director creativo, lanzó esta propuesta, se lo propuso a Vogue México, pero que esta vez fuese un equipo completamente venezolano. Oh. Y hacer como este tributo a esa editorial que fue hecho con gente que no era venezolana, pero fue todo shooteado en Venezuela y para esa editorial no había video. Entonces también eso fue como un plus. Vogue había pedido moving images, que son estas imágenes en movimiento estáticas, pero una vez estando ahí, Sebastián y yo dijimos como no, esto es imposible que quede aquí, esto tiene que ser otra cosa. Entonces eso es lo interesante, el proceso creativo vino mucho de trabajar en set. No fue como que, bueno, Maco, mira, vamos a hacer esto, estos son los planos que se va a grabar. Teníamos unas ideas, pero al final todo lo que termina siendo el resultado final viene de mucho proceso creativo en set e inspirándonos en los espacios, obviamente Canaima, Los Roques, hasta Caracas, las modelos que utilizamos, como que era muy fácil como agarrar ideas y decir como, bueno, esto puede sonar así, de repente esta música puede estar aquí, la voz en off de Maite Delgado que sentíamos que era épico, esta sensación de las chicharras de Canaima que luego se mezcla con las bulbucelas del poliedro, como todo eso vino en set, o sea, fue muy, es muy bello y es muy loco también como cada proceso creativo igual es distinto, no necesariamente quizás si tienes todo un storyboard, tienes todo planeado, genial, y te sale tu pieza, pero también puede venir desde un proceso mucho más crudo, vivido, genuino. De la experiencia que tienes en el lugar. Desde la experiencia, y creo que se traduce demasiado en ese editorial y en lo que queríamos generar, que es como este apego a lo que somos, a nuestra identidad y a nuestras raíces, que creo que siempre vale la pena resaltar. Sí, o sea, ¿ibas a decir algo? ¿No? O sea, siento que es algo que está sucediendo y cada vez más, y obviamente que salgan proyectos como esto le da pie
a nuevos videógrafos, diseñadores, artistas, lo que sea, a rescatar aún más de las raíces que hasta hace 10, 15 años se había perdido Total. por X o Y motivos. Totalmente. Y ahora hay como este boom de, no, es que lo nacional no tiene por qué ser barato Sí. o de tal manera o tal estética. Se puede rescatar con todas estas nuevas tipo visualizaciones no, perspectivas modernas que se sienten más actuales, más de ahorita. Y eso es muy sabroso que pase. Nosotros hemos trabajado con un par de marcas que tienen como historia nacional y siempre es un reto muy arrecho de, ok, ¿cómo hacemos ¿Cómo para...? ¿Cómo volteas la perspectiva que quizás muchas marcas ya tienen de lo que es común, de lo que se suele ver, que no necesariamente siempre funciona y no necesariamente siempre vende, que al final también eso es otra cosa como importante de meter ahí? No, y que nos ha pasado que es como, además de cómo darle la vuelta, es como, ok, le damos la vuelta, pero mantenemos o respetamos la esencia de esa marca. Totalmente. O de ese proyecto, de lo que sea. Es una responsabilidad, en verdad, súper grande. Es una responsabilidad, qué palabra tan... O sea, es clave, es clave. Y creo que todos nos sentíamos así en ese proyecto. O sea, lo que estábamos haciendo era o sea, de mucha responsabilidad, de mucho respeto, porque también obviamente nos adentramos a realidades que no son nuestras y verlas desde un ojo sensible y apreciarlas tal y como son y que no sé, porque también es muy fácil que el mensaje se pierda, ¿sabes? Y se vea distinto. Entonces, también llevarlo hacia más bien ese tributo del ser venezolano, de la mujer venezolana, sobre todo para mí. En mi trabajo siempre es muy importante resaltar la feminidad y para este proyecto era exactamente igual. Era la mujer venezolana, o sea, en todos sus aspectos, desde Maite Delgado siendo un ícono que nos cedió su maravillosa voz, hasta las mujeres en Canaima luciendo espectaculares. ¿Cómo encuentras ese balance? Es que acabas de mencionar algo que... O sea, están estas dos caras. La primera es, yo tengo mi perspectiva sobre X cosas, X contexto, y la segunda es, tengo que respetar ciertas cosas. ¿Cómo logras tú encontrar este balance de que insertas tus opiniones o tu visión o lo que es importante para ti y al mismo tiempo respetas lo que del proyecto sabes que tienes que respetar, esa esencia que está ahí? Sí, yo creo que la esencia siempre está, o sea, es algo que está genuino y marcado y tú lo sientes cuando tú eres sensible, eres artista, independientemente del área, uno sabe, tipo, bueno, mira, esto tiene una sensibilidad, esto tiene una manera de ser que es delicada y que merece respeto y merece también, como digo, como atribuirlo o resaltarlo sin dejar de perder la esencia. Entonces, al final, no sé, para mí es simplemente entender que eso existe, entender cuál es la realidad, cómo lo vemos, cómo lo sentimos. Y también creo que pasa en colectivo, pasa en equipo, no es como algo que yo pueda ver solamente, sino que lo compartimos, como, bueno, está sucediendo esto aquí, ok. ¿Cómo lo incluimos que de repente no se vea como que está disfrazada? Por ejemplo, creo que eso pasa bastante en moda, que ves a la gente y, no sé, ves a una persona en un pueblo y la ves vestida de una pieza de diseñador y lo dices como que no, está disfrazada, ¿por qué se siente así? Y yo creo que va mucho de entender de dónde viene y de cómo resaltarlo con también su propia esencia. Es un poco abstracto, obviamente, que lo diga, pero espero que se pueda entender. Es como no quitarle lo que es, lo que son, donde están, no lo traslades a otro lugar, utilízalo, exacto, sino como elévalo. glorificarlo, de alguna exacto, forma. y utilízalo con lo que ya ellos tienen y lo que tú puedas aportar de manera muy sutil y que no se vea demasiado trastocado. Eso justamente quiero retomar un punto que habías hablado sobre como el tema de la feminidad, que es algo que en verdad yo considero que voy a hablar de ustedes como equipo más de tú como individuo, por tema Samu, Rafa, y eso yo siento que es algo que yo admiro demasiado el trabajo de todos ustedes, que es como un tributo a la feminidad desde un punto de vista, no sé, no puedo decir como frágil, sino siento que es todo lo contrario. Hay como demasiada elegancia detrás de todo el trabajo, sea cual sea la marca con la que ustedes trabajen, logran que siempre, o sea, yo siempre que veo un video tuyo es como, esto lo hizo Marco, esta foto lo hizo Rafa, este también lo hizo Samu, porque tienen un toque que lo transportan a todos sus proyectos y eso me parece increíble, claro. Es como muy romántico. Romántico puede ser, no palabra. Espectacular. Nostálgico también puede ser. Sí, pero desde un punto de vista muy femenino, y eso me parece súper interesante, porque uno no suele ver eso en las editoriales en el mundo, pues, y me parece muy bello. Yo creo que eso también viene o nace de
de muchos aprendizajes, ¿no? De ver qué puede funcionar, qué resuena. Esto obviamente a nivel muy personal. Ha sido un honor y una maravilla poder compartirlo también con colegas y que lo entiendan y lo sepan cómo elevar. No siempre pasa, pero en este caso que tú mencionas muy específico, es literalmente es un privilegio, la verdad. Pero a nivel muy personal creo que es algo que a lo largo de mi carrera como que me he permitido como navegar y entender como, bueno, de repente conecto con esto y mi trabajo tiene mucho de mí. Yo no sé si eso se transmite o quizás ustedes que me conocen un poquito más, pero yo soy soy una persona muy sensible a la estética, muy sensible como obviamente a cosas personales, pero eso para mí era muy importante traducirlo y desde que empecé como a jugar para ver, bueno, qué puede funcionar, qué no puede funcionar, empezó a surgir básicamente sola esta estética que también si lo ves y lo entiendes y lo analizas un poquito, tiene mucho de esa sensibilidad, de esa pausa, de ese entendimiento, de darle el respeto y el tiempo que necesita cada imagen y que cada imagen te cuente algo. Para mí eso es demasiado importante y por eso también me encanta hacer moving images y es una cosa que siempre se lo comento a los clientes y le digo, no necesitas hacer un fashion film de 2 minutos para comunicar algo y para que un mensaje llegue. Tú puedes vender un clip y ese clip, si está bien narrado, si se entiende cuál es el mensaje detrás de esa imagen en movimiento, eso también vende o eso también transmite. Y es un proceso que ha venido solo y obviamente también muchos años haciendo esto, me doy cuenta, bueno, que funciona, que no funciona, que funciona para ciertas marcas y que no, sin intentar perder como esa esencia. Creo que esa igual es la meta de todos y si tú lo ves desde afuera y lo entiendes así, dices como, esto es un trabajo de tal persona, esto es un trabajo de tal persona, creo que está hecho, pues, sí. y es un orgullo, honestamente. Es que justamente por eso ya la pregunta. O sea, yo no te conozco demasiado, si soy honesto, pero conozco tu trabajo y yo sí veo, o sea, yo sí veo lo que me imagino que eres tú en tu trabajo, a partir de ahí, ¿no? No sé si eso sí, tiene sentido. Y es que es algo que pasa mucho con la fotografía, porque por más que uno intenta remover quién es uno y respetar esta esencia del proyecto como tal, la realidad es que tú, desde el momento en que cuadras, estás tomando la decisión de qué coño quieres mostrar o no. Y creo que cualquier proceso artístico, sí. Incluso cuando eres pintor y estás haciendo una pieza para alguien, sin duda. Hay algo en ti ahí plasmado. En la fotografía siento que, como es un retrato de la realidad, entonces creo que es como un poco más evidente incluso. Y además hay algo que, hablando de fotografía, no biografía, es un retrato de un momento en particular. Entonces luego cuando es video, es moving images, no solo es ese momento, sino es que estás también jugando con la temporalidad de esto. Totalmente. No sé si la pregunta más bien es ¿qué significa para ti el filmar, el ser videógrafo? ¿Cuál es tu filosofía respecto a esto que tú haces? Sí, me cuesta full. Pero creo que es por eso mismo, porque está tan ligado a quién soy. Y es como cuando te presentas y dices como, hola, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? Y es que, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? O sea, efectivamente, ¿qué? ¿No? Pero bueno, yo obviamente mi carrera no empezó con la moda. Yo trabajé muchos años siendo videógrafa para bartenders. Y me acuerdo que algo que me encantaba era como poder imaginarme algo en mi cabeza de lo que quería shootear y luego a los 2 minutos hacerlo, sobre todo con los bartenders, que era como algo demasiado rápido, pero decía como, wow, sería finísimo que él hiciera este movimiento y agarrar esta toma. Creo que eso le da mucho sentido al por qué hago lo que hago, poder, y también que me permitan hacerlo, que eso es otra cosa que agradezco mucho a los clientes, que se abren como bueno, yo tengo este concepto, ¿cómo lo ves tú? Traducir eso, imaginarlo en mi cabeza y luego verlo traducido es de las mejores experiencias. O sea, es una sensación increíble. Sí, nos pasó un poquito lo mismo. Y creo que eso igual cuando, por ejemplo, sucede que te lo imaginas en tu cabeza y es algo distinto, ¿sabes? Como, bueno, ¿cómo es ese proceso? Que quizás es un proceso duro, más difícil o distinto al que haya quedado exactamente como te lo imaginas, pero al final también es parte del proceso y también te ayuda a crecer, a aprender, a ser como mejor en tu área. Creo que eso es de las cosas que más me motivan. Y ¿Qué pasó? Ah, no, que quedan 5 de grabación para el primer bloque. Pero Alejandro, pero tú
No, verga, Ah, pensaba que me estás diciendo páralo. Tienes que Páralo. ver como por este ojo. Yo sé. ¿entiendes? Sí. No, pero si no, Este- o sea, sí pasa un poco lo mismo. O sea, uno tiene la idea y el poder materializarla y verla hecha es una sensación que no sé ni siquiera cómo describirla. Total, y desde que era chiquita, yo siempre, no sé, con mis familias o con mis amigos en el colegio, siempre me acuerdo que me encantaba grabar todo. Y era como que yo necesito grabar todo porque yo quiero que esto quede y que esto hable de mí, hable de mis amigos, obviamente desde un plano como bien ingenuo, pero me encantaba también crear esos recuerdos y esos momentos que luego quedaran para mí y también es una forma de verlo y lo estábamos comentando antes de grabar, que es como que fino el tiempo que llevamos conociéndonos y ver todo lo que hemos hecho a través de nuestro trabajo. Creo que eso también es de las cosas que más me motivan, como incluso mi primer fashion film, que de repente ahorita lo veo y digo como, pude haber hecho cositas mejores, pero lo ves y dices, no importa, esto es parte de lo que yo soy, y al final no está tan desligado a lo que yo hago ahorita, que también es muy loco. Como que ahí también empiezas como a reconocerte a través del trabajo, y creo que es súper especial. Sí, solo que ahorita como que has pulido tu lenguaje visual, tienes una mejor técnica quizás, pero tu essence Está allí. está ahí. Mira, estabas comentándonos ahorita justamente como que iniciaste haciendo las fotografías de los bartenders y todo esto, pero cuéntame realmente la historia, cómo fue ese ingreso realmente a la industria creativa. A ver, eso, yo empecé haciendo videos para bartenders, literal con una amiga que también ahorita es súper talentosa, Estefanía Soto, que es fotógrafa, y ella necesitaba un videógrafo que le ayudara a hacer videos de estas fotos que ella hace para los bartenders. Y yo que sí, bueno, dale, vamos a ver qué tal. Entonces fui con ella y íbamos a grabar como en estos bares, a estos bartenders, cuando habían eventos, y ahí empecé a aprender full como de iluminación, de cómo hacer para que las piezas sean bonitas, de edición también empecé a aprender full. Empecé viendo el trabajo de Rafael Franceschi, me acuerdo que trabajaba con gente demasiado top, y yo que sí, bueno, y naturalmente empecé a conectar por un amigo que también era videógrafo, y él sí se especializaba en videografía de moda, que se llamaba Ron Dulcey, y me acuerdo que le dije en un momento como que, ay, a mí me encantaría, tipo, hacer algo así, a ver qué tal. Y yo sin saber de nada. Y recuerdo que Gabriel Gómez, que también es fotógrafo de moda, me invitó como a la primera pauta de moda ever en la vida. Y ahí casualmente conocí a Samuel Coelho y conocí a la china Judith Padrón y a Rafael Franceschi. Y fue como que todo en este mismo lugar. Y yo, bueno, y presentándome, diciéndole como, bueno, yo hago esto y tal, mostrando mis videos de bartender, dije como, bueno, ¿por qué no? Mi primera pauta de moda fue con esta marca que se llamaba Aumaitre, de José Luis, se me olvidó el nombre también. La marca que se llama Aumaitre, de José Luis, y él me dio la oportunidad de hacer este primer fashion film con ellos. Lo hice, me encantó la experiencia, aparte que creo que algo muy bonito del medio audiovisual en moda es que te da mucha capacidad creativa. O sea, de un concepto puedes sacar cualquier producto audiovisual y es muy rico a ese nivel creativo. Y luego, naturalmente, una cosa fue viniendo con otra, de boca en boca, como que empecé a trabajar con diseñadores. Uno de mis primeros trabajos con diseñadores grandes fue con Efraín Mogollón, y fue que sí, qué locura que yo esté trabajando con este señor, y fue porque casualmente también ya conocí a Rafa, y Rafa me recomendó con Efraín, y de ahí hicimos muy buen vínculo, y bueno, ya he trabajado para varias campañas de él, y fue viniendo solo. O sea, yo creo que una cosa de boca en boca, de hablar, de decir, yo quiero hacer esto, mira lo que yo puedo hacer, este es mi trabajo, y vino solo, y vino naturalmente. O sea, bueno, Creo pero de que, cierta forma tú te fuiste abriendo también esas oportunidades. Y eso es súper importante también aclararlo, porque en el momento en el que yo empecé, que fue 2018, nadie estaba haciendo fashion films aquí, nadie estaba haciendo... sí, moda audiovisual, se hacían muchas fotos, había muchos fotógrafos, pero gente que se especializara en video no había tanto. De hecho, uno de los primeros fashion films que se hizo o que queda registrado dentro de ese concepto como tal fue La casa del Dr. Redfern de Valérie Lolet, y eso fue como en el 2012 más o menos. Y luego de eso hubo un bache muy grande, entonces claro, para mí fue muy fácil como adentrarme y decir como, mira, yo te puedo ofrecer esto para tu marca, y ahí está obviamente también el boom de las redes sociales, que todo eso fue viniendo como naturalmente, porque existía esa necesidad, y eso fue súper importante como dentro de mi carrera también.
Cuando empiezas a ofrecer esto, es que es muy loco. O sea, viniendo de este mundo de bartender, el lenguaje visual que tenías era distinto a cuando empiezas a insertarte en este mundo editorial. Si supieras que no es tan distinto, No es tan distinto. me encantaría mostrarles Sería muy como cool. un video que yo hacía con los bartenders también. Era muy sutil también, era muy romántico, muy delicado, como que no te imagines este video del bartender y qué tal, sino era como más el producto final, cómo se ven las copas, cómo hacen. Los bartenders tienen obviamente ciertos movimientos, hay unos movimientos que son más delicados que otros, entonces yo intentaba resaltar como estos movimientos más delicados, más románticos, para también poder vender un producto como de mayor calidad. Entonces, literalmente vino solo, vino de una manera muy natural, y ya después traducir eso a, primero, una modelo que te da lo que tú necesitas en set, con unas piezas que te adornan todo el set, más art direction o todo el set de iluminación, como que ya ahí era como, mira, tengo todo, miércoles, tengo todos estos elementos. Aquí estamos en confianza. Ok, perfecto. Tengo todos estos elementos, que fino poder vincularlos todos para hacer este producto mucho más poderoso. Es cambiar el producto, básicamente. Y Se vas a están decir peleando algo. ahí. No, sí, que me interesaba preguntar también, o sea, ¿de dónde crees tú que viene eso? O sea, ¿qué cosas viviste? O incluso de quién te inspiraste, ¿cuáles han sido tus referentes? Es que tienes algo muy particular, que tú lo mencionaste hace un ratico, pero pasó así como desapercibido, que es el tema del tempo que manejas. Y más aún hoy en día, que todo es, bueno, hyperpop, todo es, ¿sabes? La edición, qué chola, los cambios, la cámara, la vaina. Tú más bien como que te encuentras y es el aire, es el momento y tal, y te tomas tu tiempo antes de cortar lo siguiente. ¿De dónde nace eso? Yo siento, esto creo que nunca lo he dicho tanto en voz alta, quizás a amigos más cercanos o a mis papás, pero yo creo que mi cabeza va tan rápido, ¿verdad? Mi cabeza va a millón y siempre overthinking cosas y en todo en este proceso, que yo necesito poder bajarle 3000 a eso. Y mi trabajo me ayuda a tener esa delicadeza, a tener esa paciencia, a tener esa capacidad de observar desde un lugar de calma. Y eso me encanta. Y creo que, por ejemplo, en fashion films como el de Vogue México, tú puedes ver una mezcla de eso, una mezcla de cosas que de repente pueden darle más dinamismo, porque también trabajé con un editor que se llama Leo Arriaza, que desde su perspectiva creativa también él aportó, y también le da estos beats como más rápidos, pero también tiene mucho de esta calma, de esta presencia de la imagen, de esta historia que te cuenta un plano, y creo que viene de ese lugar de calma que quizás necesita mi cabeza en algún momento, y lo traduce naturalmente, muy naturalmente, dentro de mi trabajo, porque no es algo que lo haya hecho conscientemente. Por eso creo que viene de ahí, porque creo que si lo hubiese hecho conscientemente, como que tuviese otra intención, pero como no estoy tan clara como de esa intención, sino que viene solo, natural, creo que puede ser como de esta parte un poquito más psicológica que se traduce a eso en mi trabajo. Qué cool. O sea, qué irónico que es un tema que necesitas lo opuesto en tu trabajo Sí. a lo que tienes adentro. Eso lo hablamos también hace un ratico no sé si fue con Víctor o Trainer. Hace unos Hace unos episodios días. atrás. Sí, pero es el tema de que hay gente que es hipercreativa y tiene demasiadas cosas al mismo tiempo, y tú de la manera más natural posible lograste canalizar esto en tu trabajo de la manera opuesta para darte tiempo y tener el aire para pensar y para procesar la imagen. Y es muy cool porque creo que te diferencia de todo, bueno, de la gran mayoría de cosas que veo y que se consumen hoy en día. Le da también como un aire menos de producto a lo que Sí, estás haciendo. que eso para mí es importantísimo, y también yo doy clases en el diplomado de arte y moda de LUCAP, y eso es parte del concepto que yo vendo como profesora del fashion film. El fashion film no es un video de publicidad, es un fashion film. No busca venderte un producto, busca venderte un concepto, una idea, una sensación, una emoción. Entonces, ¿cómo traduces eso? De la forma menos obvia donde el producto se vea. Y no estoy diciendo que lo vas a esconder o no vas a dejar que se vea, porque al final obviamente también necesitas vender el producto, pero ese no es tu objetivo principal y nunca lo va a hacer dentro del fashion film. Y creo que por eso también calcé como muy bien, porque no es esta cosa demasiado obvia de
esta es la camisa que tengo y esto es lo que te quiero vender, sino cómo lo vendes a través de un concepto que casi que la camisa pasa desapercibido, sino que conectas más con el video y dices como, wow, ¿y quién es esto? ¿Dónde es esto? ¿Para qué marca es esto? ¿Qué está vendiendo? Y te da esa curiosidad que creo que también es importante generar en el espectador, sobre todo ahorita, que todo pasa tan rápido y es como, vende, 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 vende. Creo que también hay que darle un poquito de espacio a eso. Nos pasa un poco en diseño, o sea, obviamente el tema producto en diseño está demasiado presente, Claro. pero cuando estamos, por lo menos en Banana, ideando cosas para una marca, estamos en proceso creativo, lo primero que suele surgir, que son las cosas obvias, son las cosas que, ok, esto es lo obvio, es lo evidente, tipo, throw it out, vamos a lo que no es obvio, ¿no? Y bueno, no sé, 50% de las veces el cliente, dame mi hamburguesa en el logo, Claro, whatever. claro. Pero hay otro porcentaje que también es alto, parece loco, pero es alto, que le gusta que no sea tan literal la cuestión. Y yo siento que es mucho más interesante cuando el diseño, el video, la pieza que tienes enfrente, no te dice en realidad 100% qué es lo que es, sino que deja cierto lugar a la interpretación, a que la persona piense, descubra. Totalmente, yo creo que eso es necesario. O sea, al Sí. final, si no nos vamos a volver todos unas máquinas de compra-vende, sobre todo diseño gráfico, fotografía, videografía. Creo que hay que apostar por hacer que el cliente o que la persona que ve el video piense un poquito más. O sea, llevarlo como más a esta sensación de ver una película y qué te generó esa película. Igualito, con una fotografía, Lo que pasa es con que una es pieza de contraintuitivo. arte. Es contraintuitivo porque entonces ves el tren de mercadeo y es mientras más directo y claro sea el Claro. mensaje, más vende. Yo creo que está bueno balancearlo. O sea, yo siento que marcas, por ejemplo, como Sprite, que hace campañas increíbles, te hace una campaña donde está el producto girando y es una animación arrechísima, pero también luego tienes otras producciones audiovisuales que te cuentan una historia y es distinto y no te venden el producto. Yo creo que ambas cosas son necesarias. Obviamente, dentro de moda también pasa. Está, por ejemplo, tienes el fashion film que te habla del concepto, pero luego vas a la página web y tienes tu lookbook y ahí ves toda la pieza, ves detalle, ves la pieza por delante, por atrás, de lado. Es necesario, o sea, creo que ambas. Yo siento, o sea, tú dijiste una palabra clave que es apostar. A mí me parece, y lo hemos hablado en varias conversaciones, que es como, si tú no estás buscando constantemente esas oportunidades de hacer algo totalmente distinto, entonces ahí estás fallando tú también. Totalmente. O sea, ¿crees que, Total. o sea, cómo ves tú ese tema? Tú dices que, bueno, de repente te han dado muchas oportunidades también, han confiado mucho en tu trabajo. ¿Tú confías de esa forma también en tu trabajo? O sea, ¿te expones a eso? Yo creo que de parte y parte. Creo que hay proyectos que de repente vienen a mí y me intimidan. Y es como, wow, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Y creo que son los proyectos que más me gustan. Porque al Sí. final te retan. Y es como, creo que no lo puedo hacer. Y luego terminas haciéndolo y dices, "Wow". Yo me acuerdo mi primera producción en moda grande que fue para Maison Voyage. Éramos un equipo, no sé, como de 25 personas. Y yo tenía un director de fotografía, tenía un gaffer y yo que sí, ¿cómo hago esto? ¿Sabes? ¿Cómo manejo todo esto? Porque yo era siempre yo con mi camarita para el mundo y íbamos felices los dos y que raca, haciendo lo que me da la gana, chévere. Pero cómo llegar a trabajar con un equipo tan grande donde tienes que comunicar muy bien qué es lo que quieres, porque cada minuto es dinero, cada minuto que pasa es delicado y vale. Y al final creo que como que esas vivencias también hacen que uno crezca, evolucione, te reten, pero también está de vez en cuando fino tener algo que se sienta como, bueno, en casa, como que esto sé hacerlo perfectamente. Y son también esos clientes que de repente son clientes constantes, por ejemplo. Yo trabajo mucho con una marca de joyería que se llama Sparkle Society, que siempre hacemos el mismo esquema de iluminación y siempre hacemos las mismas tomas. No las mismas tomas, perdón, pero siempre es el mismo set de iluminación y siempre es la misma intención en cada video. Y creo que eso es súper válido también y me gusta tenerlo, pero parte y parte. Creo que estos proyectos que me retan, que digo como, wow, ok, ¿cómo hago esto? O cómo le doy la vuelta a esta marca que de repente me está vendiendo este concepto que quizás no conecta tanto conmigo, pero cómo darle la vuelta para que de repente venda igual, sea un producto atractivo, sea bonito, tenga su esencia, pero no deje de vincularse con lo que yo soy como artista. Ese creo que es el reto más difícil, más complicado, pero el que más emociona y más entusiasma seguir haciendo lo que hacemos, pues. Sí, mientras más difícil sea y se logre,
Totalmente. mejor es la dopamina. Totalmente. El cielo, sí. Cuando terminas una pauta después de ese rush, es y que yo me acuerdo de esa pauta, me tiré así estábamos bueno, donde trabajamos también una vez nosotros, en los galpones de la Simón La Bolívar, Simón. y me tiré sola así, era como una silla que estaba ahí, me tiré en la silla así que sí, a ver el techo y que, wow, lo hice. Y creo que esas Sí. experiencias son las mejores. Sí. Las que llegas a hacer y dices, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo yo aquí hoy? Me Vamos a quiero darle. ir. Justamente, Me quiero ir. a mí siempre me han gustado estos proyectos. Mira, a mí me pasó, o sea, cuando creamos Banana, el primer proyecto que nos tocó de un cliente era una aplicación web, o sea, pero una plataforma súper, súper, súper compleja, y yo nunca había diseñado algún producto digital. Es que ni siquiera había aprendido eso en la carrera. Y yo dije, miércoles, bueno, dale. Sí. Cuando terminó ese Vamos. proyecto, que duró, yo creo que como unos 6 meses, yo dije, yo no lo puedo ni creer. Y hoy en día yo doy clases de eso. Increíble. Y claro, cuando yo estoy dando clases, hay muchos momentos donde yo pienso, wow, si yo hubiese dicho no porque no lo estuvieses donde estás. estudié, wow, no estaría donde estoy. No estuvieses donde estás. Total, me pasó con moda también. O sea, yo llegar a esa pauta con Gabriel fue que sí. Pero ¿qué voy a hacer yo aquí? Y era como, entrégate el proceso. Lo que tú creas que vale la pena, vale la pena. Es muy loco, pero las frases cliché guardan su verdad, su granito de verdad, tipo trust the process, Totalmente. confía en ti, Totalmente. eso va a servir, va a salir. Creo que el instituto también en ese sentido nos condiciona a eso, porque de comienzo de semestre te enfrentas a un proyecto que tú dices, tipo, ¿cómo coño yo voy a hacer, sabes? Eso que está allá, yo ni siquiera entiendo eso. Total. Y no es que te llevan de la mano, sino es, bueno, tienes que hacerlo. Ajá. Y yo creo que es bonito compartirlo también, porque, por ejemplo, no sé, gente verá Banana y dice como, wow, esta empresa es gigante, pero también esa empresa gigante empezó siendo 2 personas, echándole claro. bolas Y si al supieran, mundo. Pasa que mencionaste Banana, y ahorita quizás la gente no ve y, mierda, Banana, qué cool, ¿no? Lo que hacen, el proceso que tienen, ¿no? Y la realidad es que puertas adentro hay proyectos que la misma sensación que tienes tú de cómo coño me enfrento yo a esto, eso sucede casi que a diario, no a diario, pues, pero con cada nuevo proyecto, porque cada vez es una barra de exigencia más grande, más alta. ¿Cómo haces tú para lidiar con estas exigencias que van apareciendo a medida que tu trabajo va creciendo y creciendo? A ver, yo creo que mucho viene también de hacer como un ejercicio y de ver lo que has hecho, cómo ha evolucionado tu trabajo. También un poquito de auparte, decir como, bueno, tú sí puedes hacerlo, aunque te dé miedo, aunque pienses que no puedes. Apóyate de personas que también te motiven a eso. Yo creo que ustedes también como empresa saben lo importante del trabajo en equipo. Y creo que el trabajo en equipo te ayuda a que esos momentos de tensión donde tú sientes, mira, no, esto es demasiado para mí o de repente no lo puedo hacer, cuando volteas y te das cuenta que tienes un equipo atrás que te está respaldando, es fundamental. Y nada sale haciéndolo tú solito. O sea, por más que haya dicho antes, como, bueno, voy yo con mi cámara, sí, voy yo con mi cámara, pero siempre tenía a Rafa al lado, tenía a la China, tenía a Samu. Todos aportan desde ¿cuál es la palabra? Como desde su... Todos aportan desde su rol y eso es súper valioso y te ayuda también como a entender como, bueno, no estoy sola, esto no lo hago solo yo, sino que también sucede gracias al equipo que tengo atrás y eso te da cierta confianza y entrega a la hora de hacer lo que te apasiona. Y creo que siempre que algo te apasione te va a dar miedo, pero siempre igual vas a estar motivado a querer hacerlo por esa pasión y siempre va a valer la pena. Y creo que eso es algo que se lo digo a todo el mundo, a mis alumnos también del diplomado. Cuando algo te dé miedo, hazlo con más razón todavía. Hazlo con más razón porque cuando salgas de ahí y lo veas en perspectiva, vas a decir, wow, qué arrecho que esto lo hice con miedo y todo y quedó y te va a hacer sentir mucho más orgulloso de ese trabajo y de ese proceso. Sí, ese siempre, o sea, es un mantra que yo me repito siempre, es como, si te da miedo, úsalo de gasolina. Es algo que Total. siempre me trato de recordar. Necesario. Súper. Importante. Maco, ¿tú crees en los bloqueos creativos? Absolutamente. Ok, cuéntanos. Absolutamente. Pasa mucho. Me pasa mucho en la postproducción. Me pasaba mucho al principio cuando hacía todo como muy empíricamente, en donde, por ejemplo, grababa y luego le daba forma a ese concepto a través de la edición. Creo que ahí obviamente caía mucha presión y en ver cómo, bueno, cómo me habla esto. Los bloqueos creativos creo que también son necesarios para bajarle 3000
a lo que estás haciendo y saber que es necesario apartarte un poquito de lo que estás creando para poder verlo con otros ojos cuando vuelvas. Creo que el proceso creativo, el bloqueo del proceso creativo siempre va a existir como una posibilidad y cuando sucede es mejor no forzarlo, sino darle un espacio y luego retomarlo después. Ya, tengo que toser. Esa es una pregunta que hemos estado haciendo como de manera recurrente y es interesante. Yo por lo menos no creo mucho en bloqueo creativo, mucho no creo que cuando se habla de bloqueo creativo se está hablando de una de dos cosas, que es quizás un tema de hábitos que llevas en el momento, porque si, por ejemplo, has tenido una semana súper intensa y no has dormido bien y comiste 2 veces al día por 5 días y tal, creo que o sea, no te puedes exigir rendir como vienes rindiendo cuando estás bien. Y pasa lo mismo de manera social, o sea, por lo menos si hay un apagón, yo ese día no puedo rendir como si fuese un día normal. O sea, obviamente hay un contexto ahí que... Pero bloqueo como tal de que hay como una barrera que me impide crear, la verdad no lo veo de tal manera, porque o sea, es cuestión de que revisas los hábitos o dejas que pase este mal momento y ya después es ponerte a darle. O sea, ese es el tipo de creencia que tengo yo. Sí, yo creo que viene también, o sea, el nombre bloqueo creativo es simplemente un título para algo que significa estoy en mi proceso de realización de un proyecto y hay un momento en donde esto no me está fluyendo. Sí. Por X o por Y. Se te fue la luz, no almorzaste y son las 4 de la tarde, eso me pasaba demasiado. Son las 4 de la tarde y te das cuenta que no has almorzado. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me siento mal? Mami, no comes desde las 8 de la mañana, obviamente. Pero sucede, y sucede como ese sentir que no estás avanzando. Creo que para mí ese es como el concepto del bloqueo creativo. O sea, no es que no puedo crear, no es la incapacidad de crear. Exacto. Es el no poder seguir. Ahí estoy. En lo que sea. Estoy completamente alineado. O sea, creo que mi guerra con la palabra, con la frase, es que se vende o se asume como que, ay, es que estoy bloqueado. Y sí, hasta cierto punto es como una excusa. Revisa qué coño está pasando. Total. Porque seguramente hay motivos por los cuales no estás logrando esto. Creo que también de ese término vienen muchas cosas positivas en cuanto a la manera en la que tienes de crear. De repente tienes meses haciéndolo de cierta forma, pero te das cuenta, por lo menos tienes meses haciéndolo, que trabajas de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y no almorzaste y estás bien. Pero hay un momento en el que eso te empieza a pasar factura. Entonces, ¿cómo cambiar esos hábitos? Y no necesariamente es la incapacidad de crear, sino es simplemente algo sucede que no está dejando que las cosas fluyan en cualquier sentido. Creo que grave es cuando pasa en set. Sí, o sea, cuando pasa bajo exigencia. Bajo exigencia. Sí. Nunca me ha pasado, pero sí he sentido como momentos donde tengo mucha presión encima para hacer un proyecto y me tengo que retirar un momento. Entonces, usualmente me pasó en Canaima, cuando estuvimos grabando para lo de Vogue. Creo que mi cabeza se sobreexigía tanto ante algo que simplemente estaba esperando que fuese yo misma. O sea, al final lo veo y yo digo, qué arrecho que uno se sobreexige tanto y simplemente estabas esperando a que fueses tú, a que desde tu esencia lo transmitieras con tu ojo. Pero recuerdo haber tenido un momento, después de comer, estábamos todos como tranquilos y yo empecé a ver el material y empecé a sentir que nada de lo que había grabado funcionaba. Y era el segundo día de rodaje. Y pregúntame si eso que en ese momento yo pensaba que no había funcionado, todo funcionó, todo lo utilizamos, todo fue parte del proceso. Pero entendí que estaba medio palideando la situación y dije, ¿sabes qué? Retírate un momento. No veas la cámara, vámonos a caminar. Aparte, obviamente, qué bendición, qué privilegio estar en Canaima. Sí, y me fui a caminar un rato. Me fui a caminar un rato y como que vi mucho del lugar en donde estaba, como que agradecí y luego simplemente todo fluyó solo. Mira, ¿qué tips le darías a un equipo audiovisual que va a Canaima en algún momento próximamente a hacer un contenido? Que disfruten, que creo que es muy sencillo inspirarse en ese lugar. Todo te inspira, es muy mágico. Hay algo, de verdad, creo que es demasiado cliché, es demasiado necio, pero hay algo en la tierra, hay algo en la energía de ese lugar que es superior a lo que todos hemos visto y eso mismo te va a llevar a crear. Obviamente no es que vas a llegar sin nada y que, hola, ¿qué voy a hacer aquí? Tienes tu plan, estoy seguro que ustedes tienen su plan y esas personas que van para allá también tendrán su plan, pero también si el plan no funciona porque estás en este lugar que te transmite cualquier otra cosa distinta, por favor, hazle caso a cualquier otra cosa distinta porque va a valer la pena. Eso es Qué buen consejo.
no soy la persona tipo más religiosa, pero de pana es una experiencia Yo tampoco. religiosa. Yo tampoco, pero es otra O sea, cosa. es Yo recuerdo el último día, habíamos terminado de grabar temprano y lo habíamos hecho intencionalmente porque queríamos ir a los saltos. Y fuimos a uno de los saltos y recuerdo haberme bajado, caminadas como por unas piedras y tal, y yo no soy una persona de demasiada naturaleza, por decirlo de alguna forma. Como que la naturaleza y yo de repente a veces no nos llevamos tan bien. Y recuerdo que estábamos caminando por estas piedras, yo tenía recién una lesión en la rodilla, yo pensando en mi rodilla que se me va a salir esta vaina, no puedo y tal. Y recuerdo haber pasado esas piedras y luego, creo que fue Rafa que me dijo como, "Oh, mira, levanté la mirada y era la cascada, o sea, a 3 pasos, 3 pasos de distancia mío, cayendo con esa fuerza y te lo juro que lo que sentí en ese momento era como que bolas estar aquí, o sea, deja de pensar en la rodilla, no se te va a salir la rodilla, o sea, la rodilla no importa ahorita, mira esto, mira dónde estás y sí, la energía que radia esa agua cayendo, es un agua cayendo literal, pero hay una energía ahí que es mágica. Y yo tampoco soy muy religiosa, pero yo sí creo en esa fuerza de la naturaleza y por más de que a veces no me la lleve muy bien con ella, entiendo que enseña y ese momento fue aprendizaje total. Estando para grabar en mi trabajo, o sea, me explico, como que no tiene nada que ver, pero igual me enseñó y me hizo apreciar muchísimo estar ahí y tengo demasiadas ganas de volver absolutamente. Además, es una vaina que casi que te pone, o sea, te hace pensar, tipo, ¿qué coño estoy haciendo yo? O sea, ¿por qué estoy preocupado por las 10.000 millones de cosas que puedo estar preocupado? O sea, mira esta vaina. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? Yo Sí. recuerdo después de grabar uno de mis planos favoritos, que es de Andrea en la laguna, con la orquídea acá, que ese momento fue... Es mi favorita. Y ese momento fue mágico, mágico porque queríamos recrear esta imagen de Vogue Italia, es casi, que no sé si fue la portada, pero es una imagen emblemática y la queríamos recrear ahí en ese espacio y sentíamos, ya era muy tarde, sentíamos que la luz no nos estaba dando, Silvana también estaba como preocupada, estábamos todos as a team como, ok, ¿qué va a pasar? Y de repente, de la nada, empezó a venir esta espuma que viene de la caída del salto y empezó naturalmente a bordear a Andrea. Y yo me acuerdo que yo vi esto, empecé a grabar y llamé a todos como, venga, este momento es épico. Y éramos Silvana y yo, ¿sabes? Las dos intentando captar este momento porque no es como que puedes grabar tú y luego haces la foto, hago la foto yo o al revés, sino que era un momento muy especial, muy específico. Y luego de hacer esa imagen, recuerdo, ¿sabes? Como que arrimarme del equipo y ver todo, ver dónde estaba. Dije como, qué bolas que yo esté aquí trabajando. Yo nunca había ido antes a Canaima y estar en ese lugar como trabajando, haciendo lo que amo. Wow, espectacular. Tengo que toser otra vez. Me va a dar ganas de llorar. Se me vuelve guarapo. Full. Es muy loco hasta dónde te puede llevar el trabajo creativo. Total. Eso digo, o sea, como que yo en verdad siento que hasta como equipo, o sea, nuestro trabajo nos ha permitido vivir experiencias que han sido súper enriquecedoras y que en verdad es como el punto en el que dices como que es un trabajo estresante, es un trabajo agotador, pero cuando estás en esos momentos dices como que lo vale todo. Total. O sea, nosotros tuvimos una pauta hace un año en Chuspa, o sea, lo que yo siento que, no sé cómo lo ven los demás, pero lo que yo siento que todos nos llevamos también fue como una conexión muy fuerte con nuestras raíces, porque tuvimos como la oportunidad de conocer a todo el pueblo, de conectar con el pueblo, de ver sus raíces, escuchar sus tambores, verlos en pesca, y fue como, es también un momento como también de agradecer, ¿no? por el trabajo que hacemos, por la vida que tenemos, todo. Absolutamente. Y es como que estás en ese momento y sí, estás a tope y la luz y corre y tal, pero al mismo tiempo te paras y ves todo y dices como que estoy bien. Yo les digo una cosa, literalmente de las cosas favoritas que me ha dado mi trabajo, de mis momentos más especiales, ha sido conocer a mi país. O sea, yo, en verdad, muy poco viajaba antes, iba a Margarita, sí, iba a muy pocos lugares. Y gracias a mi trabajo he conocido rincones de Venezuela que me dejan loca y no solo eso, la experiencia, o sea, la posibilidad de tener esa experiencia con tu equipo es inigualable, o sea, es una cosa demasiado especial y yo he podido trabajar afuera y nunca nada se compara como estar aquí en Venezuela, donde son tus raíces, con tu equipo, con tu gente que te entiende y con la gente con la que conectas muy naturalmente y salen estos resultados
espectaculares que luego los muestras al mundo y también conectan con los demás. No lo digo solo en ese aspecto, sino también, por ejemplo, con Jenny Bastida, que también hemos logrado ver rincones de Yaracuy espectaculares, digo, y eso motiva mucho a seguir haciendo cosas aquí y seguir enalteciendo a nuestro país y seguir inspirándote de ellos. ¿Y eso está en tus planes? Sí, claro, absolutamente. Absolutamente. Si me voy un tiempito, siempre es para regresar y para seguir aportando a lo que es mío y a lo que es nuestro, que es esta belleza de inspiración infinita. Aparte. Qué bueno. Qué lindo. No me gustaría como que cerráramos la conversación sin que nos contaras un poquito tu experiencia en los Latin American Fashion Awards. Bueno, sí, lo dijiste perfecto. Bueno, fue una experiencia bellísima. Fue muy, muy bonito. Primero, bueno, el estar nominado al lado de talentos que admiro, el dúo creativo brasilero Marvin, que son unos durísimos. Nada, en verdad la experiencia en sí fue como un pequeño abrazo hacia todo lo que he hecho, hacia mi carrera, como que verme ahí al lado de estas personas era como, bueno, fíjate que, o sea, todo lo que has trabajado en equipo siempre, porque gracias a obviamente el trabajo colectivo esto sucede, pero también es full gratificante como estar ahí en este espacio, compartiendo con estas personas y dándole también un lugar a Venezuela, al talento venezolano. Era primero, bueno, un privilegio enorme, pero también una responsabilidad de hacer tu trabajo bien, de darte a conocer, de dar a conocer el trabajo de tu equipo. Y fue una experiencia bellísima. Me acuerdo que el día de los premios nos íbamos como en un autobús porque quedaba como a 1 hora del hotel donde nos estábamos quedando. Y recuerdo que estaba como pasando una lista y tal de todas las personas y de repente dicen el nombre de Camila Falques, que es una fotógrafa espectacular, y levanta la mano y está justo sentada enfrente de mí y yo así. Me acuerdo que tenía a Isaboleta al lado mío y le decía como, qué bola que esta chama está aquí y tal. ¿Qué hago yo aquí en este autobús con esta chama, sabes? Y eso creo que fue de los momentos más bonitos porque eso me hizo darme cuenta hasta dónde me ha llevado mi trabajo, lo agradecida que estoy por eso, lo agradecida que estoy por aprender todos los días de mi trabajo y hacerlo en el país que me he visto crecer y que amo. Es un privilegio total. O sea, para mí ese momento fue como de mucha inspiración, mucha realización de hasta dónde había llegado. Y bueno, de intentar, dentro de lo que me permitía mi ansiedad, como que hacer relaciones públicas con los que podía. Me acuerdo que con los muchachos de Marvin estuve toda la noche pensando como, bueno, me les tengo que presentar, tengo que hablar con ellos, tengo que decir algo y tal. Y luego de los premios hubo como un after party y nunca los vi. Y fue como, le dije a Isa como, bueno, ya me iré y no, ¿sabes? No los conoceré, no pasará. Y en eso nos estamos yendo y ellos estaban justo parados en la puerta de salida, pero a un punto en el que obviamente tenía que hablar con ellos para poder salir. O sea, así sea decirle como, excuse me, ¿sabes? O lo que sea. Y me acuerdo que le hice uno de ellos así, en la espalda. Y le dije como, hi. Y los bichos como que se voltearon y que hola y tal, Maco y vaina. Y yo así que sí, como esta gente sabe mi nombre. Y yo, hola, sí, yo soy Maco, yo hice este fashion film y tal. Y los dos chamos como súper interesados y súper amables. Al final también uno baja de este pedestal a esta gente que uno ve como, wow, gloriosos. Y al final te das cuenta que son unos chamos como nosotros que le están echando bolas en su país, que obviamente quizás han tenido otras posibilidades, otros recursos, pero que igual es gente como uno. Y se mostraron súper amables y como súper atentos e interesados en saber más de mí, de mi trabajo y de querer como, bueno, hasta en un futuro colaborar y todo. Wow. Y eso fue muy especial, muy especial. Qué bello. Muy especial. Qué cool. Me generó un poquito de emoción porque próximamente... Ustedes están pronto a eso, ya Sí. me echaron el cuento. Bueno, cuando salga este episodio ya pasó. Ya pasó, así que podemos comentarlo. O sea, nosotros, bueno, nos nominaron este año por primera vez a los Latin American Design Awards. Me encanta. Y ganamos. ¡Felicidades, muchachos! Aplausitos. Sí. Y sí, o sea, es una locura porque para nosotros que tenemos casi 7 años con Banana y Ale, sobre todo, ha trabajado conmigo desde el día 1.
Y bueno, con todo el equipo se han ido sumando muchas personas increíbles, obviamente. Sí. Pero es como un sueño hecho realidad. Es y que no entiendo. No entiendo. Es cómo- abrumador. Es súper sea, abrumador. Es abrumador. Tipo, cuando salió que ganamos, no sé, me imagino que te habrá pasado, fue tipo, ¿qué? Total. O sea, pero es que habían otros proyectos que... ¿qué? Totalmente. ¿Qué? Y ahora es pensar en esto que tú dices que voy a estar sentado y quizás va a estar cruzando, y es como, ¿qué coño hago yo ahí? Es de verdad un agradecimiento, es un abrazo a tu trabajo, al trabajo de tu equipo, a tu trabajo en equipo. Es maravilloso y lo felicito y creo que es una tremenda oportunidad. En verdad, no dejen que les pase como yo, que me dio demasiado miedo acercarme a esta gente y luego era gente demasiado simpática, demasiado pana. Yo creo que eso también es un mito, como que uno ve a estas personas que uno admira como desde un pedestal y es que no, esta gente está igual que tú. Y quizás también tiene ansiedad social y quizás no puede hablar con mucha gente, sino que le da como penita. Acércate tú. Y pasa en todos los niveles, o sea, fíjate, uno le da como este miedo a acercarse a esas personas que son tus referentes, pero nos pasa a nosotros mismos, nosotros que damos clases, vemos a estos chamos también como súper, ay, la profe, Total. o wow, ellos que son de banana, y es lo que comentábamos hace un rato, nosotros estamos echándole bola. y Claro. ya. Y eso es algo que se tiene que dar a ver, entender, como que bajar un poquito de ese lugar. Obviamente igual va a ser gente que tú admiras y que respetas, y eso siempre va a estar, pero entender que fácilmente te le puedes acercar y en oportunidades como esta, que son una en un millón, que también te demuestran que tú estás ahí a la par de esta gente, wow, lo tienes a la mano o sea, tienes un alcance muy directo a estas personas y creo que eso también se tiene que aprovechar full y los felicito y ya quiero ver cómo les va. Qué fino. Gracias, Que Mar. reciban ese premio con todo. Bueno, gracias por esta conversación, gracias por esas palabras, fue Sí. demasiado especial hablar contigo. Gracias Y bueno, por nos la vemos por ahí invitación. porque trabajamos mucho juntos. Nos así que- vemos en set, mi gente. Nos vemos en set. Los Bravo. quiero. Gracias.